Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. En esta oportunidad, amados hermanos, continuamos con la lectura de la porción semanal de la Torá y esta semana nos toca leer la porción número 40 que lleva por título Balak. Amén. Y Balak significa devastador. Hermanos amados, mencionarles que esta porción 40 de las lecturas semanales de la Torá, nos presenta una narrativa llena de giros inesperados y simbolismos muy profundos. A simple vista, la historia relata el fallido intento del rey moabita Balak de maldecir a Israel a través del profeta Bilam. Sin embargo, al profundizar en sus detalles, podemos descubrir un rico tapiz de enseñanzas mesiánicas, amados hermanos, que nos van a hablar del amor incondicional de Elohim por su pueblo y la redención final que viene a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Balak, rey de Moab, ve cómo los israelitas se acercan a su territorio después de haber derrotado a los amorreos, temiendo que ellos también los destruyan a él. Balak entonces envía mensajeros al profeta Balaam para que venga y maldiga a Israel. Balaam o Bilam consulta a Elohim y Elohim le dice que no vaya con ellos y no maldiga a Israel, porque es un pueblo bendito. Pero Balak insiste y envía más dignatarios con promesas de gran recompensa. Bilam consulta nuevamente con Elohim, quien le permite ir, pero le advierte que solo debe decir lo que él le mande, lo que Elohim le mande decir. En el camino, el ángel de Adón se interpone en el camino de Bilam, y su asna lo ve y se desvía. Pero Balaam, no la ve hasta que Elohim le abre los ojos. Bilam reconoce su error y ofrece regresar, pero Elohim le dice que continúe, pero cuando solo diga lo que él le mande a decir. Amén. Hermanos, esta porción eh, contiene posiblemente el incidente más peculiar, digamos, de la Torá, mientras que al mismo tiempo se abordan algunos temas más serios de la vida. Los grandes maestros a menudo usan esta combinación, ¿no verdad? O sea, el humor puede preparar el corazón y también la mente para recibir un mensaje convincente de verdad sobria, ¿verdad? Entonces vemos acá que la narración de esta porción nos dice que Balaam o Bilam, un reconocido profeta mesopotámico, después de mucha deliberación y diálogo y el ir y venir de los enviados del rey moabita Balak, finalmente emprende el viaje. La distancia era de unas 400 millas, aproximadamente 640 kilómetros, lo que a caballo o burro suponía un viaje de al menos 20 días. Al salir, lo acompañaban dos sirvientes y un gran grupo de dignatarios moabitas, quienes presumiblemente, ¿verdad?, son testigos de todo lo que pasó. Inexplicablemente, el burro de Bilam de repente se desvía del camino, ¿verdad?, hacia los campos adyacentes. Él responde, obviamente, golpeándolo, ¿verdad?, en un intento de redirigir su vía, al camino correcto, ¿verdad? En cambio, entra en un camino con paredes de ambos lados y su pie es aplastado contra una de ellas. Luego llega a un lugar angosto sin espacio para maniobrar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, por supuesto, más enfurecido, ¿verdad?, por el dolor que le había causado, lo vuelve a golpear. El burro simplemente se acuesta. Ahora, Balaam, está tan furioso que continúa golpeándolo con su bastón. Y luego exclama, como lo dice en números 22-28, ¿qué te he hecho?, le dice, ¿verdad? Yo que me has golpeado estas 3 veces, le dice el burrito. Entonces Bilam está cegado en su rabia, ¿verdad? Y humillación además. Y dialoga con el burro. Y él le dice, ¿por qué me has dejado en ridículo, verdad? Y añade, ojalá tuviera una espada en la mano, porque entonces te mataría. Hermanos amados, con esta pequeña introducción, nos adentramos de lleno en la lectura de la porción de esta semana. Los invitamos a que se pongan cómodos
Acá tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras y comencemos la lectura de esta maravillosa y hermosa porción de esta semana, llamada Balak, ¿verdad? Devastador. Entonces vámonos directamente a la Torah de nuestro Abacadosh y vamos a comenzar la lectura de los versículos que nos correspondan leer. Bien, entonces, amados hermanos, nos ponemos cómodos y vamos a, ahora sí, irnos a la Torah. Muy bien, perfecto. Y vamos a comenzar a leer, como dice en sus pantallas, la porción número 40 de la Torah, cuya base bíblica está en el libro de Bamidbar, números 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9 incluido. Entonces, bien, vamos a leer. Dice, en esta porción, Jucat, recuerdan la semana pasada, se mencionó la muerte de Aarón, un suceso que entristeció en gran manera al pueblo, ¿verdad? Al punto de hacer 30 días de duelo por él. Sin embargo, esto no hizo que el pueblo se debilitara militarmente, ya que derrotó a varios pueblos muy poderosos y se estableció en las estepas de Moab. Este suceso alertó al pueblo moabita. Amén. Entonces ahora sí leemos. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Bueno, del 2 al 3 en realidad. Ahora Balac, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los hijos de Israel. Bien, hermanos, las proezas hechas por Yud-Hei Bab-Hei a través de su pueblo, a su pueblo elegido, Israel, eran bien notorias en toda la región y Moab no era la excepción. En este pasaje encontramos dos palabras muy importantes, ¿verdad? Una que nos dice que estaba alarmado, sobrecogido, con terror, ¿verdad? En hebreo se dice gur. ¿Bien? En Deuteronomio, Devarim 28, del 7 al 10, leemos, recordemos que en las reuniones que tenemos solo proyectamos los versículos que corresponden a la porción de esta semanal y los versículos, las escrituras que son complementarias adicionales, nosotros las leemos y las dictamos para que ustedes luego puedan comparar con sus escrituras cuando revisen este video nuevamente en nuestro canal de YouTube. Entonces tomen nota. Devarim, Deuteronomio 28, 7 y 10. Y dice así: Yud-Heh causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán el nombre de Yud-Heh. Su presencia está contigo, así que ellos tendrán temor de ti. Hermanos, cuando somos fieles al Eterno, podemos vivir confiados, ya que su presencia hará perecer a nuestros enemigos. Tomando así gran relevancia en este momento, en este punto, las palabras de Rab Shaul, del apóstol Pablo, cuando nos dijo en Romanos 8:31, ¿qué entonces diremos en cuanto a esto? ¿Verdad? Es un versículo muy hermoso, ¿verdad? Si Yud-Heh está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amén. Amén. El versículo 4. Así que Moab le dijo a los jefes de Madián: esta horda se lamerá todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba del campo. Balac, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Hermanos, al reconocer la grandeza y el poderío de Israel, una fuerza que provenía del propio Eterno de nuestro Abacadosh, a estos pueblos les implica pedir refuerzos, ¿verdad? Estaban con miedo. Entonces acá vemos como dos naciones, Moab y Madián, se unen en contra de Israel, ¿verdad? Esta coalición de naciones y entes espirituales se lleva a cabo con un objetivo específico. ¿Cuál era? Atemorizar al pueblo del Eterno. Ya que, hermanos amados, sabemos que el temor provoca la falta de confianza en las promesas de Elohim, ¿verdad? Por eso es que Yohanan, en Yohanan Aleph, primera de Juan 4:18, nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Y el Melech David también en Tehilim, en Salmos 56, 3 y 4 nos dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Qué hermoso, ¿no? En Elohim, cuya palabra alabo. Confío en Elohim, no tengo temor. ¿Qué pueden hacerme los mortales? Hermoso versículo para memorizarlo, ¿verdad? Tehilim 56, 3 y 4. Vamos a ver los versículos 5 y 6 de la Torah. Él envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, a Petor, junto al río Éufrates, en su tierra natal, para decirle, escucha, un pueblo ha salido de Egipto, se ha esparcido por toda la tierra y se ha sentado junto a mí. Por lo tanto, por favor, ven y maldice este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizá yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. Hermanos, el enemigo usa el recurso de utilizar a un profeta con el objetivo de maldecir al pueblo israelita, ¿verdad? Y acá podemos ver al menos dos cuestiones muy importantes. Primero, un aparente, quiere decir, fortalecimiento de la moral al interior de su ejército, ¿verdad? El rey, puesto que estaban aterrorizados por la sola presencia del pueblo de Israel en los alrededores, ¿verdad? Y segundo, tenía el objetivo de atemorizar también al pueblo de Israel. Esta estrategia ha sido usada, hermanos amados, constantemente por el enemigo a lo largo de la historia, ¿verdad? Así como las coaliciones entre sus vecinos para intentar derrotar a nuestro pueblo. Entonces, todo este sentir en contra de Israel está dado en el hecho de la promesa de Yud-Heh-Vav-Heh, que seamos un pueblo numeroso y bendecido, lo que hace que se levanten, en verdad, enemigos en contra nuestra. Cada vez que se levanta un enemigo en contra de Israel, tiene estos mismos objetivos, cuáles son derrotarnos, ¿verdad? Y exterminarnos. Y esta ha sido siempre su meta. Vamos a avanzar hasta el versículo 12 y nos dice, Adonai respondió a Bilam, tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Amén. Hermanos, la bendición desatada sobre Abraham y sobre sobre toda su descendencia es irrevocable. Nadie puede maldecir lo que Yud-Heh-Vav-Heh bendijo, ¿verdad? Tener éxito y salir bien librado. Es decir, no se puede eso, ¿verdad? Una vez que entramos en pacto con el Eterno, nos cobija la misma bendición que fue dada a Abraham. Esto nos hace saltar, obviamente, de alegría, en alabanza, ¿verdad? Igual que nuestro Rab Shaul, cuando dijo en Efesios 1:3, alabado sea Yud-Heh-Vav-Heh, Padre de nuestro don Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Hermanos, este solo principio debe hacernos vivir confiados en las promesas del Altísimo, ¿verdad? Ya que somos sus ovejas. Y Él prometió. Yohanan nos dice en capítulo 10, 27 al 29, nos dice, mis ovejas, ¿verdad? Oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Y nadie, continúa diciendo, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. ¡Wow! Amén. Además, hermanos, tenemos la seguridad de que Rapsol nos da cuando nos dice en Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mashiach en Yud-Heh-Vav-Heh. Hermoso, ¿verdad? Es bueno resaltar acá, hermanos, que esta seguridad es directamente proporcional ¿a qué? A la obediencia. Ya que mientras nos mantengamos fieles a la Torah, no le estaremos dando lugar a Hasatán. Cada mandamiento, hermanos, que desobedecemos es una ventana que le abrimos al enemigo para atacarnos. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 13? Estamos comenzando la segunda lía. Bilam se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balac, regresen rápidamente a su señor, porque Adonai rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Hermanos, este hombre verdaderamente tenía el don de la profecía, ya que podía consultar a Yud-Heh-Vav-Heh. Él estaba consciente, ¿verdad? De que nuestro Abacadosh no permitiría una maldición sobre Israel. Las promesas que el Altísimo
nos da, amados hermanos, son fieles, ¿verdad? Él es fiel. Él prometió bendecir a la descendencia de Abraham, así como a los que los bendijeran. Y nosotros, hermanos, somos parte de esa descendencia, somos investidos con la misma bendición. Amén. Esto nos enseña que a pesar de que se levanten enemigos a querer destruirnos o a maldecirnos, nada nos podrá dañar, ¿verdad? Porque estamos protegidos por nuestro Abacados, por nuestro Padre Santo. En Salmos 27:5 nos dice, porque Él me esconderá en su pabellón en el día de la calamidad, me ocultará en el refugio de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. 22:18. Bilam respondió a los sirvientes de Balac, aun si Balac me fuera a dar su palacio lleno de plata y oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Adonai, mi Elohim, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Hermanos, los mandamientos y las palabras de Yud-Heh-Vav-Heh son irrevocables. Nada ni nadie las puede contradecir. Lo que él decretó, ¿verdad? Se llevará a cabo, como dice el profeta Jeremías, ¿verdad? En capítulo 4, versos 28, la segunda parte del versículo 28, dice, porque he hablado, lo he planeado y no cambiaré de parecer, ni desistiré de ello, nos dice este versículo. Hermanos, la idea de que Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Abacadosh, puede cambiar de parecer es digamos que es como una violación, ¿verdad? Uno de sus atributos, que es la inmutabilidad. El decir que la Torá está abolida o que no es para nuestros tiempos es también una contradicción y al mismo tiempo, hermanos amados, podría venir a ser también una herejía, ¿verdad? Ahora, aunque este pasaje no está siendo estudiado bajo el principio de la unicidad, su entendimiento nos lleva a contemplarlo por un instante de esa manera. Me siguen, ¿verdad? Para verlo reflejado como condición ineludible, hermanos amados, de la esencia divina de Yud-Heh-Vav-Heh. Ese profeta ajeno a Israel y sus promesas reconoció, mis amados hermanos, que nada ni nadie podrá cambiar lo que el Abacadosh, nuestro Abacadosh, Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, ha establecido. Amén. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8 nos dice, escribe al mensajero de la comunidad en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Amén. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, y la realidad es que, al igual que Bilam, este profeta de Yud-Heh-Vav-Heh, pero no de su pueblo, ¿verdad? Muchos hoy en día saben que es así, que nada ni nadie puede cambiar lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha establecido, ¿verdad? Nuestro Padre. Pero no son capaces de vivir de acuerdo con esa voluntad. E insisten, amados hermanos, ¿verdad?, en proceder en contra de su voluntad, como lo hizo este hombre. 20. Nos dice, Adonai vino a Bilam durante la noche y le dijo a él, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Amén. Entonces acá pareciera que hay una aparente contradicción, ¿verdad? ¿De qué manera se entiende que nuestro padre, Abba, le diga que no vaya con estos hombres y que no maldiga a su pueblo porque es bendito y ahora lo manda a que vaya con ellos, ¿verdad? Entonces la respuesta es lo que conocemos, amados hermanos, como la voluntad permisiva de Yud-Heh-Vav-Heh. Es decir, cuando un hombre persiste en sus ideas independientemente de lo que nuestro Abba ha dicho, entonces obviamente él permite que lo haga a su manera. Rab Shaul nos explica en Romanos 1:28, dice, como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yud-Heh-Vav-Heh, los abandonó Elohim a una muerte reprobada para hacer lo que no se debe. Ahora, esto no quiere decir que nuestro Abacadosh apruebe lo que hacen, sino que los deja que procedan en su voluntad, ¿verdad? Puesto que Él nos dio un atributo que todos conocemos y lo decimos siempre. ¿Cuál es? El libre albedrío. Es decir, que tenemos la libertad, mis hermanos amados, de elegir
sin presión, lo que queremos hacer con nuestra vida. Y nuestro Abba respeta eso, ¿verdad? Amén. 21 y 22. Así que Bilam se levantó en la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero Elohim se airó porque él iba, y el malaj de Adonai se puso en el camino como un adversario contra él. Él iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Hermanos, aunque parece inesperado por la aparente contradicción comentada anteriormente, Elohim se enojó con su salida, ya que aparentemente implicaba cumplir el deseo de Balac. ¿Cuál era su deseo? Maldecir a Israel, ¿verdad? Hermanos, la actitud antisemita es desagradable entre los ojos de nuestro Padre, ¿verdad? No se puede maldecir lo que Él, lo que nuestro Abacadosh, Yud-Heh-Vav-Heh, ha bendecido. No se puede tocar a Israel, pues está catalogado como la niña de sus ojos, ¿verdad? La palabra usada acá por la Torah para adversario, en hebreo se dice Satán. Está en el Strong 7854 del hebreo, que significa oponente, opositor, adversario, enemigo. ¿Okay? Por lo que tendríamos que entender que no se trata de un nombre, sino más bien de un título, ¿verdad? El cual está dado por su función particular, digamos, de oponerse. ¿Mm? Lo anterior podemos ver en Mateo 16:23, que dice, pero Yeshua le volvió la espalda a Kefas, ¿recuerdan este pasaje? Diciéndole, apártate de mí, Hasatán, tú eres un tropiezo en mi camino, porque tu pensamiento es desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva de Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, hermanos, acá vemos que Yeshua le está llamando a Kefa Hasatán, es decir, opositor, o que se opone, en este caso, al plan de Elohim. Amén. Vamos a ir hasta el 32. Antes de los versículos ustedes los leen. 32 nos dice, el malaj de Adonai le dijo a él, ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque tú te estás apresurando para oponerte a mí. ¿Mm? Ok. Entonces, hermanos, la reprensión, como vemos, venía dada por el hecho de haber maltratado la asna. La falta de visión y discernimiento hicieron que este hombre maltratara a su animal. Cabe resaltar en este verso lo expuesto en el anterior versículo con respecto al término Hasatán, ¿verdad? Aquí el mensajero o ángel de Yud-Heh-Vav-Heh, quien salió como Hasatán, como adversario, título dado a una actitud o acción. Eso no quiere decir que el mensajero de Yahweh sea Satanás, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Hasatán, hermanos amados, es todo lo que se opone a algo. Se hace evidente que este tipo de actitud contra el pueblo de nuestro Abacadosh es una ofensa para Yahweh mismo, por lo que entendemos que al maldecir a alguien, y en especial al pueblo santo de Yud-Heh-Vav-Heh, es ofenderlo directamente a él, ¿verdad? Zacarías 20, Zacarías 2:8 nos dice, porque Yud-Heh-Vav-Heh, Jaelión, me ha enviado con una misión gloriosa, ¿verdad? A las naciones, a las naciones que te saquearon. Y esto es lo que él dice, cualquiera que te dañe a ti, daña la niña de mi ojo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? 34 y 35. Bilam dijo al malaj de Adonai, yo he pecado, yo no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por lo tanto, si lo que estoy haciendo no te complace, regresaré. Pero el malaj de Adonai dijo a Bilam, no, sigue con los hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga que digas. Así que Bilam siguió con los príncipes de Balac. Entonces acá vemos, hermanos, que Bilam reconoce que ha pecado, pero ¿a qué pecado se refería? Pues a no discernir la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh. El desconocimiento, hermanos, viene de la negligencia del hombre de no permanecer cerca de Yud-Heh-Vav-Heh y sobre todo, y principalmente,
estar alejado de su Torah, de su palabra. Y esta ignorancia hace que se transgreda la Torah, lo que se acarrea, más bien lo que trae consigo pecado para nuestra propia vida, ¿verdad? Efesios 4, 17 y 18 nos dice: esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más, como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, en otras versiones dice entenebrecido, ¿verdad? Alejados de la vida de Elohim, por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Entonces acá vemos otro detalle importante, y es la falsa obediencia. Vemos que Bilam intenta hacer que Yud-Heh-Vav-Heh cambie de parecer, ¿verdad? Pero no es así. Usa la frase, si aún lo desapruebas, ¿no? O sea, no es así, ¿no ve? No hay tal. Entonces, hermanos, obedecemos porque Él así lo dispuso. Ahora bien, entendemos que hoy en día los conceptos bíblicos están siendo enseñados de forma parcial, subjetiva y fuera de contexto. El caso específico de este comentario está basado en la emuná, que es la fe obediente, ¿verdad? La fe que sobrepasa por estos días y está lejos de la obediencia. Esto pasa por la ligera y rápida postura, mis hermanos, que algunos lectores de las Escrituras han tomado de Hebreos 11.1. Escuchen esto, es muy importante. Y Hebreos 11.1 nos dice: y la emuná, la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este verso ha terminado tomándose en estos días como la única y absoluta respuesta de la fe, usada así por la mayoría de los lectores creyentes, líderes, ministros, pastores, profetas o doctores en divinidades, ¿verdad? Pero solo un remanente, mis hermanos, de Yud-Heh-Vav-Heh siempre se para generación tras generación, mantiene la postura objetiva y real de lo establecido y dado bíblicamente. Este remanente es una reserva solamente de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Ok. Vamos al versículo 23, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Él hizo este pronunciamiento: Balak, el rey de Moab, me trae desde Aram, desde las colinas del este, diciendo: ven, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. El 8 nos dice: ¿cómo puedo yo maldecir a aquellos que Adonai no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Adonai no ha condenado? Hermanos, independientemente de que el propósito de la visita a Bilam era maldecir a Israel, ¿verdad? Esto no sería posible. No es posible conseguir el propósito al maldecir de acuerdo con lo que Jehová ha bendecido, mis hermanos. Rab Shaul nos dice algo hermoso en Romanos 8, 33 al 39. Fíjense lo que dice: ¿quién podrá acusar a los escogidos de Elohim cuando Jehová es quien los declara inocentes? ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor del Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Y continúa diciendo: como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, demostrado mediante el Mashiach Yeshua, nuestro Maestro. 23:9. Desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas yo los contemplo. Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocida como una de las naciones. Hermanos, acá este verso nos está hablando de la singularidad de Israel, de lo diferente que ha sido y es llamado a ser
de entre todos los pueblos, ¿verdad? Porque solamente siendo diferentes podemos marcar la diferencia. Y Yeshua, hermanos amados, lo recalca en Mateo 5, 13 al 16. Él nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y la pisotee la gente. Una ciudad, no, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Hermanos, debemos ser conscientes del papel como pueblo que tenemos como hijos de Elohim, ¿verdad? Hay una frase que dice, ¿no ve? No contado entre las naciones, nos enseña que no tenemos parte en ellas. Es decir, que no debemos tener las prácticas, ¿verdad?, que ellos hacen, por más bellas y atractivas que parezcan, ¿no? ¿Verdad? Acá les voy a dictar dos versículos, unas tres escrituras para que las lean ustedes. Deuteronomio, Devarim 12, 29 al 31. Devarim 12, 29 al 31. Jeremías 10, 2. Jeremías 10, 2 y Efesios 5, 8. Que es hermoso, ¿verdad? Que nos dice, ustedes, se dice este versículo de Efesios, estaban en tinieblas, pero ahora están unidos con el Adón, son luz, vivan como hijos de la luz. Amén. Vamos a ver 11 y 12. Balak dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos es la razón por la que te he traído y aquí tú los has bendecido totalmente. Él respondió, ¿no debo tener cuidado de decir justo lo que Adonai ponga en mi boca? Acá vemos el deseo del corazón de Bilam, el deseo de maldecir al pueblo de Israel, aún sabiendo la recompensa que recibiría. Sin embargo, aunque por 3 veces intentó hacerlo, ¿verdad? Solo salieron de su boca palabras de bendición. Entonces vemos acá que él reconoce que no podía hacerlo, puesto que solo podía decir lo que Elohim le había ordenado que dijera. Es que Yosei convierte la maldición en bendición, amados hermanos, cuando de su pueblo se trata, como nos puso nuestro Rab Shaul en Romanos 8:28, que dice, además sabemos que Yosei dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito, ¿verdad? Amén. Entonces acá podemos ver el gran amor y fidelidad de Yud-Heh para con su pueblo, ¿verdad? Que a pesar del becerro de oro, las murmuraciones y todos los demás eventos negativos ocurridos hasta ese momento, Israel, mis hermanos, continuó siendo el pueblo bendecido por Yud-Heh y merecedores de su respaldo, ¿verdad? Este patrón lo vemos a lo largo de la escritura, ¿verdad? Y también de la historia. Aún el pueblo siendo infiel, él constantemente ha permanecido fiel, como lo dice la escritura en Oseas 1:10, ¿verdad? De todos modos, dice, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no pueden ser medidos ni contados. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. ¡Wow! Oseas 1:10. Qué belleza, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Vamos a ir a 19. 18 y 19 vamos a leer. 18 y 19. Ok. 18 y 19. Entonces Bilam hizo este pronunciamiento. Levántate, Balak, y escucha. Vuelve tus oídos a mí, hijo de Zippor. No es mortal Elohim para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá él y no lo hará. Hablará él y no cumplirá su palabra, nos dice este versículo. Aquí vemos la inmutabilidad de Yud-Heh-Vav-Heh. Es decir, él no cambia porque es fiel a su palabra, puesto que todo lo que ha prometido lo cumplirá. Este texto en particular ha sido, hermanos, erróneamente usado por muchos para decir que Yeshua no es Yud-Heh-Vav-Heh. Si bien es cierto que Elohim no es hombre, es decir, no es humano, ¿verdad? Pero sin embargo,
Yohanan 4:24 nos dice, Elohim es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Si no quiere decir que no se manifieste como tal, ¿verdad? Rab Shaul nos dice en 1 Timoteo 3:16, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe, que fue anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado, escuchen esto, él fue manifestado en la carne y probado justo en el Ruach, visto por Malachim y proclamado entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantado al cielo en gloria. Entonces, hermanos, ¿quién fue manifestado en la carne? Yeshua, ¿verdad? El mismo creador de los cielos y de la tierra. Es muy interesante poder notar esta última frase, ¿verdad? Nos da una clara referencia del contexto y objetivo interpretativo del mismo. Hablar a él para no actuar, perdón, para claramente un cuestionamiento, digamos que va a prometer y no va a cumplir. Entonces, hermanos, esto nos lleva a la razón y al sentido de todo el enunciado, el cual es con respecto al valor que tiene para el Eterno, para nuestro Abacadosh, su palabra, y por ende al cumplimiento de ella. Ahora, viendo el sentido de este pasaje, lejos de ser establecido para hacer notar la incapacidad de Elohim de ser, poder ser o llegar a ser un humano, un hombre, ¿verdad? Está única y exclusivamente dirigida a reafirmar la veracidad de sus palabras y de su cumplimiento. Muchos rabinos y maestros de la Torah desafortunadamente toman este versículo para decir textualmente Elohim no puede ser hombre. Sin darse cuenta, mis hermanos, que al usar él no puede, entonces ¿qué están haciendo? Están desvirtuando en él una de sus características, ¿verdad? Que le corresponde solo a él como único y soberano de Elohim, la omnipotencia, ¿verdad? Omnipresencia. Amados hermanos, todo, es decir, todo lo puede él. Creó ángeles con la capacidad de corporizarse y él mismo no podía hacerlo. ¿En qué mente cabe eso? ¿Verdad? Notemos dos pasajes similares que pueden abrir nuestros ojos a esta verdad, confirmar nuestras inquietudes e inclusive nos puede elevar a un nivel mayor de santidad en relación con la deidad de Israel. En Shemot, cuando Moshe habla con la voz en la zarza, esta le dice dos frases concernientes a este tema, ¿verdad? Shemot 3:5 dice, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. Y por otro lado, en Shemot 3:14a le dice, Eye Asher Eye, si yo soy el que soy. Ahora, hablando del mismo contexto, y es la primera charla o alocación, digamos, una charla de Yehová con Moshe. En Josué se presenta la misma charla, ¿verdad? Sin embargo, con una presentación diferente. No podemos olvidar las palabras de Yehová al instalar a Josué en su nuevo cargo como jefe supremo de Israel. En Josué 1:5 leemos, nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. Yo no te fallaré ni te abandonaré. Amén. Entonces es interesante ver que Yehová promete no solo estar con Yehoshua, ¿verdad? Con Josué, de la misma forma que estuvo con Moshe, sino que deja claro que él mismo que estuvo con Moshe estaría con él. Qué hermoso, ¿verdad? El mismo de la zarza del monte Sinaí, el de las tablas de la ley, las palabras, las 10 palabras, el creador del universo, ¿verdad? Josué 5:14 dice, y él dijo, no, yo soy príncipe del ejército de Yahweh que ha venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y Josué 5:15 continúa diciendo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Clarito, ¿verdad? Un príncipe, un ángel o un ser diferente al que estuvo con Moshe, no le hubiera permitido a Josué postrarse ante él y menos tomar la osadía de pronunciar estas palabras, ¿verdad? El lugar que pisa santo es. La palabra lugar en este pasaje en hebreo se dice Macón, ¿verdad? Corresponde también a la palabra usada por Jacob después de la visión de la escalera. Este pasaje habla de una tierra y de un lugar. ¿Amén? Okay. Bien. 21. No habrá aflicciones en Jacob, ni tristeza será vista en Israel. Adonai su Elohim está con ellos y es aclamado como rey entre ellos. Este versículo, hermanos amados, tiene al menos dos
dos partes, digamos, dos implicaciones o consecuencias. Primero, la implicación espiritual, en el hecho de que no hay mal, desgracia o maldición de Yud-Heh-Vav-Heh para con su pueblo. O algunas oportunidades ejecuta juicio sobre ellos, pero es solo con el fin de purificarlos y perfeccionarlos, como lo expresa la escritura en Kefalev 1:6-7, en primera de Pedro 1:6-7, dice, alégrense en esto, nos dice esta palabra, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas, hasta el oro es probado por el fuego para comprobar la pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la emuná de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. Y la segunda implicación es la implicación profética. Y esto significa que en el hecho de que en medio de ellos, de Israel, se vislumbraba un rey. Este rey del que se habla no es otro ni más ni menos que Yeshua, de quien dice la escritura en Lucas 1:31-33, dice, mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande y será llamado hijo de Jalión. Yud-Heh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y concluye diciendo, su reino no tendrá fin. Amén. Perdón. Ok, vamos a la sexta lía. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24. Cuando Bilam vio que complacía a Adonai bendecir a Israel, él no fue como las otras veces, ni hizo uso de augurio, sino miró a lo lejos, hacia el desierto. Hermanos, esto fue el último intento por maldecir a Israel, lo que demuestra el verdadero deseo de Bilam de no bendecir, sino de maldecir. En esta ocasión decidió luchar en sus propias fuerzas, ¿verdad? Pero fue en vano, porque a Yud-Heh-Vav-Heh le agrada bendecir, y bendecir con mayor razón a su pueblo Israel. Amén. Vamos a avanzar hasta el 9. Y dice, cuando ellos se acuestan, ¿verdad? Ellos se encorvan como león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan y malditos serán todos los que te maldigan. Hermanos, esta última bendición resume todas las anteriormente dichas. Y al mismo tiempo confirma las palabras dichas por Yud-Heh-Vav-Heh a nuestro padre Abraham. Recordamos Bereshit 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Amén. Hermanos, lo más maravilloso de este pasaje es que por boca de un gentil es anunciada dicha promesa, enseñándonos así la veracidad de que esta promesa, así como el testimonio para el mundo de la fidelidad de Yud-Heh-Vav-Heh para con su pueblo, ¿verdad? Bien, vamos a ir al 17. Y nos dice, yo lo veo, pero no ahora, yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob, un hombre se levantará de Israel para destrozar a los príncipes de Moab y saqueará los hijos de Shet. Amén. Hermanos, esta profecía va más allá de un futuro inmediato. Es una profecía mesiánica, ¿verdad? Que, al igual que en el verso 9 de este capítulo, confirma y al mismo tiempo hace notoria la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Acerca de la redención final del pueblo de Israel en medio de todas las naciones del mundo. Y esto nos muestra, hermanos amados, dos cosas. La primera es que todo el mundo tiene la posibilidad de unirse al pueblo escogido de Yud-Heh-Vav-Heh, puesto que esta profecía no es anunciada a Israel, sino a los pueblos gentiles que estaban representados allí. Y lo segundo es que este Mesías, este rey, derribaría a los enemigos de Israel y además para siempre. El Humash traduce este verso como abrió camino y una estrella de Jacob, es decir, haciendo la relación de una estrella refiriéndose a un rey y el cetro o vara a su poder monárquico. Este rey derrotará a Moab y a todo el mundo. Ahora, Rashi dice que este rey David fue quien se alzó victorioso sobre Moab. Si leemos Shmuel Bet, 2 Samuel 8:2, dice, también derrotó a los moabitas, los hizo tenderse en el suelo y los midió con un cordel.
Midió 2 cordeles para los que iban a morir y un cordel entero para los que iban a vivir. Y los moabitas vinieron a ser vasallos tributarios de David. Hermano, Rambam, por su parte, interpreta este pasaje señalando a los tiempos mesiánicos. Según él, el Mashiach es llamado una estrella porque, en cierta manera, surcará resplandeciente todo el mundo para reunir a los yehuditas de la diáspora, a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, estos hombres acertaron en cierta manera en su interpretación, mis amados hermanos. El Mashiach, ¿verdad? Venció a todos, a Hasatán y a todo el mundo, ¿verdad? Yohanan, en 16:33 nos dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Apocalipsis 5:5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Hermanos, el término estrella es un término que resalta de alguien el poder con el cual gobierna y tiene gloria, ¿verdad? Amos 5:26 nos dice, antes bien, llevasteis a Sikut, vuestro rey, y a Kium, la estrella de vuestros dioses, la estrella de vuestros dioses, que hicisteis para vosotros. Apocalipsis 22:16 nos dice, yo, Yeshua, he enviado mi mensajero para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las comunidades. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Amén. Amén, ¿verdad? Bien. Acá pueden leer ustedes para complementar Mateo 2:2, Mateo 2:7, Mateo 2:9 al 10. Así es. Y Ezequiel 11:22-25, Ezequiel 43:1 al 7. Amén. 23. Vamos al versículo 23. Y miró hacia y tomó esta palabra y dijo, oh no, ¿quién puede vivir cuando Adonai hace esto? Hermanos, en medio de esta profecía de juicio, profetida por Bilam a las naciones que se juntaron para destruir Israel, se dice una gran verdad, ¿verdad? Solo Yud-Heh-Vav-Hei determina la vida de una persona. Nos dice la escritura en 1 Samuel 2:6, dice, Yud-Heh-Vav-Hei inflige muerte y da vida, arroja a la fosa y levanta. Amén. Bien, vamos a ir al versículo 25, 1 y 2. Israel se quedó en Shittim. Allí, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Esas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, hermanos, acá vamos a ver las 3 etapas de la caída del pueblo de Israel. Amén. Las 3 etapas de la caída del pueblo de Israel. La primera etapa tiene que ver, mis amados hermanos, desde el comienzo y puede ser muy peligroso. Y Yeshua, en esta parte nos recuerda, en Yohanan 17:16, ¿verdad? Nos dice, ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Y la segunda cosa que podemos ver de la caída de Israel es la impureza sexual. Es decir, una vez que se comienza a hacer ciertas concesiones con el mundo, lo siguiente que viene es la inmoralidad sexual, ¿verdad? Rav Shaul ya nos advirtió y nos advierte en 1 Corintios 6, del 15 al 16, nos dice, 1 Corintios 6, 15 y 16, nos dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Por tanto, tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una prostituta. Yud-Heh-Vav-Hei no lo permita. ¿No saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanaj dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Y lo tercero, que es imperdonable, es la idolatría. Y esta no es más que adulterio espiritual, hermanos amados. Rav Shaul nos muestra esto en Colosenses 3, del 5 al 6, cuando nos dice,
Por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza: inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es una forma de idolatría, pues es por estas cosas que la ira de Yuhebabhei viene sobre los que le desobedecen. Amén. Vamos a ver el versículo 3. Con Israel así, unido a Baal Peor, la furia de Adonai se encendió contra Israel. Hermanos, la idolatría hace encender la ira de nuestro Abacadosh sobre quien la ejecuta. Es decir, no se puede servir a Yuhebabhei y a los ídolos al mismo tiempo. A lo largo de la escritura, vemos que la razón por la que Elohim emitió juicio contra su pueblo fue precisamente por el pecado de idolatría, ¿verdad? Este juicio se reflejó unas veces por la opresión de otros reinos y otras veces mediante el exilio. Y la base de la Torah, hermanos, está expuesta en Shemot, en Éxodo 21 al 6, que nos dice: Elohim habló todas estas palabras diciendo: Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Y Rab Shaul nos dice también en 2 Corintios 6, 14 y 18, y nos dice: no se unan en yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yud-Heh-Vav-Heh y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Elohim vivo, como dijo Yud-Heh-Vav-Heh: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de medio de ellos y apártense, dice Yud-Heh-Vav-Heh. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yud-Heh-Vav-Heh, el omnipotente. Amén, hermanos amados. Esta porción nos enseña que ningún ser humano es capaz de dañar a Israel si ello va contra la voluntad de Elohim. Por eso, por medio del inmoral Bilam, se dieron tan grandes y sublimes bendiciones a Israel. A veces, hermanos, nuestros propios enemigos declaran bendiciones sobre nosotros, ¿verdad? Sin saberlo. Se burlan y declaran falsas bendiciones sobre nosotros diciendo: han dejado la verdad, nos dejaron por dinero y bienestar, pero el Eterno nos humilla dándonos prosperidad. Muchos, hermanos, nos fuimos del lodo y la mentira que vivíamos, ¿verdad?, en otras denominaciones, antes de conocer el verdadero valor de la Torah. Lucas 12:32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en darnos el reino. Entonces, hermanos, no, nadie nos puede tocar. Por lo tanto, no debemos sentir temor, ¿verdad? No debemos sentir temor. Hermanos amados, la porción Balak, ya a manera de conclusión, es un tesoro de enseñanzas mesiánicas, como hemos visto, que nos hablan del amor incondicional de Adonai por su pueblo, la importancia de la obediencia y la esperanza de la redención final a través de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Al meditar en sus versículos y aplicar sus principios a nuestras vidas, podemos fortalecer nuestra fe, nuestra emuná, y caminar con mayor confianza hacia el cumplimiento del plan divino de salvación, ¿verdad? En resumen, la Parashá Balak nos ofrece varias, digamos como que valiosas lecciones sobre obediencia, discernimiento y esperanza mesiánica, ¿verdad? Nosotros, como creyentes en Yeshua HaMashiach, podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, mis hermanos, fortaleciendo nuestra fe y caminando en la bendición y protección de Elohim. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura de la porción número 40, Balak, de esta semana. Le agradecemos a nuestro abacados que nos haya permitido tener este hermoso espacio para que estar juntos en convivencia, en comunión, en intimidad con Él.
y nos pueda haber recordado una vez más esta hermosa porción de la Torah. Le agradecemos por las bendiciones que Él tuvo durante toda la semana y le agradecemos por las que van a venir y por todo su sustento durante esta semana que acaba de comenzar el día de hoy. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite, ¿verdad? Y le pedimos a Él que nos vuelva a reunir la siguiente semana a la misma hora y por este mismo canal. Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Soy Roy Ramiro Peña Guzmán, siervo de Yudhei Bajei en Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Shabu Tov, mis hermanos. Shalom.